Cordial saludo, compañeros y docentes. Nuestro grupo se encuentra conformado por Andrea Camila Ríos Berrío, David Fernando Mora García y Piedad Trujillo García, estudiantes de la especialización de Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy queremos compartir con ustedes sobre el sistema nervioso central. Para poder iniciar, debemos saber entonces qué es el sistema nervioso, que es la estructura que logra interpretar una gran variedad de información sensorial, además de utilizar la lógica tanto inductiva como deductiva para poder controlar el comportamiento motor. Se encuentra dividido anatómicamente en dos. Primero, en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Por otra parte, lo podemos dividir a nivel funcional, lo que indicaría la existencia de un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. En esta ocasión nos centraremos solo en el sistema nervioso central, que es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo que procesa y memoriza continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. Se encuentra organizado en un neuroeje, el cual tiene una parte vertical que corresponde a la médula espinal y tronco encefálico y una parte horizontal que corresponde al cerebro y al cerebelo. Dentro de las estructuras más importantes del sistema nervioso central, como habíamos indicado al inicio, encontramos la corteza cerebral. Esta puede definirse como una estructura complejamente interconectada con ella misma, con estructuras subcorticales y con el ambiente a través de receptores sensoriales. Se encuentra constituida fundamentalmente por cuerpos de neuronas cuyos axones se internan en la profundidad del encéfalo para conectar allí con otros núcleos de neuronas como los ganglios basales, los núcleos del tallo cerebral, conociéndose a esto como sustancia gris, diferenciada por la sustancia blanca, donde predominan los axones con sus vainas de mielina, una sustancia lípida que se caracteriza, entre otras cosas, por su color blanquecino. En esta corteza cerebral distinguimos en primer lugar 4 áreas o lóbulos en cada hemisferio cerebral, que reciben su nombre de acuerdo al hueso del cráneo que los cubre. El lóbulo frontal, en la parte delantera, limitado por detrás por la denominada cisura o surco central. El lóbulo parietal, situado en la parte lateral del hemisferio cerebral, limitado por delante por la cisura central y por debajo por la cisura de Silvio o cisura lateral. El lóbulo temporal se encuentra situado también en el lateral, pero ventral a los lóbulos frontal y parietal, es decir, por debajo de ellos, limitado por encima por la cisura de Silvio o cisura lateral. Encontramos además el lóbulo occipital, situado en la parte posterior del encéfalo, y por último el lóbulo de la ínsula, que se encuentra en la parte ventral a los lóbulos frontal y parietal. A nivel más funcional, en la corteza cerebral, distinguimos entonces otras 3 áreas o regiones que diferenciaremos por la modalidad de información sensorial que reciben vía tálamo. A estas regiones las conocemos como áreas y son la corteza visual primaria, corteza visual auditiva y corteza somatosensorial primaria. La corteza visual primaria recibe la información del órgano de la vista y se halla en el lóbulo occipital, principalmente en los bordes superior e inferior de la cisura calcarina. La corteza auditiva primaria recibe información del oído y se halla en el lóbulo temporal, en concreto en la superficie superior de la profunda cisura lateral o de Silvio que limita este lóbulo del parietal. La corteza somatosensorial primaria recibe información somestésica, es decir, de los sentidos somáticos como lo son el tacto y la presión, y se encuentra en la primera circunvolución del lóbulo parietal, justo por detrás de la cisura central.
Es importante recalcar que las funciones del resto de la corteza cerebral son delimitadas por la corteza de asociación motora, situada en el lóbulo frontal delante de la corteza motora primaria. La corteza de asociación somestésica, situada en el lóbulo parietal detrás de la corteza somatosensorial primaria. La corteza de asociación visual, repartida entre el lóbulo occipital, salvo la zona reservada a la corteza visual primaria, y las circunvoluciones inferiores del lóbulo temporal. La corteza de asociación auditiva, situada en la circunvolución superior del lóbulo temporal alrededor de la corteza auditiva primaria. Todas estas áreas denominadas como corteza de asociación reciben información de las áreas principales sensoriales, analizan esta información, llevan a cabo el acto de recepción o atribución de significado a la información sensorial y almacenan los resultados o huellas generadas. El tálamo. El término tálamo deriva del griego tálamos, que significa cámara interna o lecho nupcial. Galeno, en el 130 a 200 después de Cristo, dio ese nombre a las cámaras ubicadas en la base del cerebro. Embriológicamente, el tálamo se encuentra situado en la parte central del encéfalo a ambos lados del tercer ventrículo. Junto con el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo forman parte del encéfalo. El tálamo constituye cerca del 80% de la masa neuronal del encéfalo, el cual se encuentra localizado entre el mesencéfalo y el telencéfalo. El tálamo comprende dos masas ovoides de sustancia gris que se encuentran localizados en ambos lados de los hemisferios. También es importante conocer las relaciones del tálamo. Para ello observaremos el corte transversal del encéfalo. Allí se aprecian dos masas que corresponden al tálamo. Estas están limitadas en su parte lateral por el brazo posterior de la cápsula interna y en su parte medial con el tercer ventrículo. Las dos masas se encuentran unidas por la adherencia intertalámica. El tálamo también se encuentra relacionado en su parte anterior con el núcleo caudado, en la parte posterior con los ventrículos laterales. Hacia la región lateral también se pueden observar los núcleos globopálido y el cutáneo. Es necesario conocer las implicaciones funcionales del tálamo, ya que, a excepción del olfato, el tálamo constituye una vía de entrada y filtrado de los estímulos sensoriales, es decir, inhibe o facilita el paso de información hacia las estructuras supraespinales. El tálamo, además de ser una estación de relevo, constituye un centro integrador. También se conecta con el sistema límbico, por lo que forma parte de los circuitos que participan en las emociones y en la conducta. El tálamo también constituye un centro de integración de la información que proviene de las vísceras. Asimismo, participa en mantener los ciclos del sueño, vigilia y el grado de conciencia. Interviene en las funciones motoras corticales, particularmente en la ejecución de movimientos voluntarios e involuntarios en la marcha. También tiene implicaciones en la memoria anterógrada. Esto es en la formación de nuevos recuerdos, además colabora en la organización temporal de los recuerdos recientes y los antiguos. El tálamo también tiene implicaciones en el lenguaje, principalmente tiene influencia sobre los aspectos motores. En lo que corresponde a la función ejecutiva, en sus proyecciones al córtex prefrontal, modula funciones como la atención, la iniciativa, la inhibición y organización temporal de la conducta. Para comprender mejor el tálamo es necesario conocer cómo funciona cada uno de sus núcleos. El tálamo está constituido por dos láminas, una lámina medular interna y una lámina medular externa. Particularmente, la lámina medular interna se encuentra segmentada al tálamo en grupos o complejos nucleares. En la imagen, hacia la parte medial observamos al grupo medial, hacia la parte anterior el complejo nuclear anterior y hacia la parte lateral el complejo nuclear lateral. Ahora vamos a analizar los núcleos del complejo nuclear anterior y cada una de sus diferentes conexiones.
Se compone de los núcleos anteriores del tálamo, que incluye los núcleos de la región anterior, que son el anterior dorsal, medial y el ventral. Recibe aferencias de los cuerpos mamilares del hipotálamo a través del tracto mamilotalámico, así como del hipocampo por medio del componente postcomensural de Fornes. Sus eferencias proyectan hacia la corteza cingulada. Estos núcleos forman parte del sistema límbico y participan en el procesamiento de las emociones y en mecanismos de memoria reciente. En la siguiente imagen vamos a observar los cuerpos mamilares, los cuales se encuentran ubicados en la unión entre el mesencéfalo y el diencéfalo. También podemos observar el tracto mamilotalámico, el cual envía proyecciones de los cuerpos talámicos, mamilares hacia los grupos anteriores, el cual también recibe información del hipocampo para posteriormente ser enviada a la corteza cingulada. El núcleo anterior del tálamo, así como sus proyecciones hacia la corteza del cíngulo, se han denominado o constituyen un circuito del sistema límbico y se han denominado hipocampo, hipotálamo, tálamo, corteza. Ahora abordaremos el complejo nuclear medial. Este complejo está constituido por los núcleos dorsomedial y el ventromedial. El grupo más importante corresponde al dorsomedial, ya que recibe aferencias de la amígdala, también del hipotálamo, particularmente de los núcleos que se localizan en el hipotálamo anterior y la región tuberal e hipotálamo posterior. Las aferencias son proyectadas hacia la corteza prefrontal, incluyendo la región orbitofrontal. También se ha demostrado que de la región medial del tálamo se envían conexiones eferentes hacia la circunvolución parahipocámpica y este núcleo constituye un importante centro de confluencia de los impulsos viscerosomáticos que provienen del hipotálamo, así como de otros núcleos talámicos. Participa en la coordinación de las respuestas viscerales que acompañan las emociones, como son el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, la sudoración, entre otras que permiten dar el tono afectivo que matiza la conducta. La corteza prefrontal, por su parte, envía conexiones hacia la región medial a través de las vías corticotalámicas, las cuales se influyen sobre el núcleo dorsomedial y por medio de este sobre la actividad hipotalámica. Por lo tanto, participa en la modulación o regulación de las respuestas viscerales a las emociones. El complejo nuclear lateral. Entre los núcleos que integran al grupo lateral del tálamo tenemos a los de la región ventral lateral y la región dorsolateral. La región ventral lateral incluye al núcleo ventral anterior, así como los núcleos de la región ventral lateral, que se dividen en núcleo ventral lateral anterior y núcleo ventral lateral posterior. De la misma manera, la región ventral lateral también incluye a los núcleos ventral posterior, que se dividen en núcleo ventral posterior medial y ventral posterior lateral. La región dorsolateral, por su parte, se divide en los núcleos dorsolateral, lateral posterior y pulvinar. El núcleo ventral anterior recibe aferencia de globo pálido y sus aferencias se proyectan hacia el área motora suplementaria y el área premotora. Este circuito forma parte de los circuitos subcorticales y corticales que participan en la planificación motora, así como en la ideación de movimientos y programación de patrones motores para la ejecución de comportamientos complejos. Por su parte, el núcleo ventral lateral anterior recibe aferencias de globo pálido y sus eferencias proyectan hacia el área motora suplementaria y el área premotora, por lo que también participa en la formación motora. El núcleo ventral lateral posterior recibe aferencias de los núcleos cerebelosos profundos y sus aferencias se proyectan hacia la corteza motora primaria. Este circuito proporciona información cerebelosa para la modulación de la neurona motora por el cerebelo. El núcleo ventral posterior medial recibe aferencia de los núcleos trigeminales, especialmente del núcleo trigeminal espinal,
el núcleo sensitivo principal del trimogénimo y el núcleo mesencefálico trigeminal. Sus aferencias proyectan hacia la corteza somatosensitiva primaria y constituyen una vía de relevo que proporciona información somatosensitiva y propioceptiva de la región de la cara hacia la corteza somatosensorial. El núcleo ventral posterior lateral recibe por su parte aferencias de los núcleos graciles y los cuneatus que se encuentran localizados en el bulbo raquídeo y posteriormente a través de la vía tenisco medial envían sus aferencias hacia el tálamo. Este núcleo también recibe aferencia de la médula espinal, particularmente de las neuronas nocioceptivas que se encuentran en el asta dorsal y que a través del sistema anterolateral envían su información hacia el tálamo. Posteriormente, este núcleo ventral posterior lateral envía sus aferencias hacia la corteza somatosensitiva primaria y este transmite información relacionada con el taito fino, el taito grueso, la termoalgesia. Esta última es indispensable para el procesamiento de la información externo-receptiva y propioceptiva proveniente del territorio medular. Bien, ahora abordaremos los núcleos del complejo dorsal. El núcleo lateral dorsal recibe aferencias del núcleo del culículo superior, la formación hipocámpica, así como del área pretectal. Este envía sus aferencias hacia el área de asociación visual o corteza de asociación visual, así como hacia la circunvolución del cíngulo. Participa en la memoria e interpretación de los estímulos visuales. El núcleo lateral posterior también recibe aferencia del núcleo culículo superior y envía sus aferencias hacia la corteza de la asociación occipitoparietal temporal. Participa en la interpretación de estímulos visuales, auditivos, sensitivos y respuestas conductuales complejas. El núcleo pulvinar recibe aferencias provenientes de la corteza visual primaria y sus aferencias se envían hacia la corteza cingulada, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal y la nígula. También se involucra en la interpretación de estímulos visuales, auditivos, sensitivos y respuestas conductuales complejas. Cerca de esta área también se encuentra el metatálamo, el cual está constituido por el núcleo geniculado lateral y el núcleo geniculado medial. El núcleo geniculado lateral recibe aferencias que provienen de la retina a través del nervio óptico y envía sus eferencias hacia la corteza visual primaria, donde forma parte de la vía de la visión. El núcleo geniculado medial recibe eferencias del culículo inferior, quien a su vez recibe eferencias de los núcleos cocleares, así como del nervio coclear. Este envía sus aferencias a la corteza auditiva primaria y forma parte de la vía auditiva. Otra porción importante son los núcleos intralaminares, entre los cuales se encuentran los núcleos reticulares y los que se ubican sobre la lámina medular interna e incluyen al parafascicular y el centro medial. Los núcleos reticulares reciben aferencias y envían sus eferencias hacia diferentes núcleos del tálamo. Esto es importante ya que constituye un sistema de modulación GABAenérgico inhibitorio a la salida del tálamo a través de un sistema de retroalimentación que se establece a través de la corteza entre el cerebro y el tálamo. El núcleo parafascicular y centromediano recibe por su parte eferencias a través de la formación fascículo-espinotalámico, así también como de los colaterales del fascículo trigémino del tálamo, del núcleo parabranquial y también de los núcleos del cerebelo. Sus eferencias proyectan a amplias zonas de la corteza cerebral, lo cual es relevante en la conservación del estado de vigilia y el despertar del sueño. Ahora vamos a revisar las estructuras subcorticales del sistema nervioso central. Para empezar vamos a revisar los ganglios basales o núcleos basales, los cuales están formados por el núcleo caudado y el núcleo reticular. El núcleo reticular a su vez se divide en putamen y globo pálido. El conjunto de estos núcleos se conoce como cuerpo estriado. A estos núcleos también los acompaña la amígdala y el claustro.
Si queremos ubicar estos núcleos de una manera más fácil, tenemos que tener en cuenta el ventrículo lateral, el cual envuelve principalmente el núcleo caudado. Este núcleo se divide de cabeza, cuerpo y cola. Su cola termina en el núcleo amigdaliano, es decir, que tiene una conexión directa con la amígdala. Si nos posicionamos desde una perspectiva coronal, es decir, hacemos un corte coronal, vemos que estos núcleos se encuentran muy relacionados con el tálamo y con la cláusula interna, la cual es un haz de fibras que transmite información de la corteza motora. Es muy importante tener en cuenta esta información, ya que a lo largo de los núcleos basales transcurren principalmente 4 circuitos: el esquelomotor, el visual, el ejecutivo y el circuito límbico. Esto pasa porque principalmente los núcleos basales reciben información de la corteza y la proyectan hacia el hipotálamo o el tálamo. Una parte importante de estos circuitos es la amígdala, la cual, como vimos, tiene conexión con la cola del núcleo caudado. La amígdala tiene una forma almendrada y se encuentra en la cara medial del lóbulo temporal. Ella tiene conexiones con el tálamo, con el hipotálamo, con el cuerpo estriado y con el tallo encefálico. La amígdala se encuentra relacionada con funciones emocionales, como regular la agresividad o el miedo. Cerca del hipocampo tenemos la formación hipocampaica, la cual se encuentra en el lóbulo temporal medial. Consta del hipocampo y del giro dentado. El hipocampo se encuentra relacionado o limita con el asta inferior del ventrículo lateral y a su vez tiene conexiones con el fornix, con el hipotálamo, con el giro dentado y con el giro hipocampaico. Esta formación principalmente tiene una función psicológica relacionada con la memoria y muy cerca de ella se encuentra el área de Wernicke. La siguiente estructura que vamos a ver es el cerebelo, la cual se ubica en la parte dorsal del tallo encefálico y se conecta a este mediante 3 pedúnculos: el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. A nivel interno del cerebelo encontramos 4 núcleos principales: el dentado, el emboliforme, el globoso y el fastigal. También encontramos o conocemos que este consta de 5 capas de células: células glandulares, células de Purkinje, células Golgi, células estrelladas y células en cesta. La función del cerebelo está asociada a la coordinación y control motor. Y bueno, amantes de las neurociencias, esa ha sido nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado. A continuación les dejo las referencias que tomamos para realizar este video.